Como Perú Green Building Council, nosotros lo que buscamos son ciudades más sostenibles, más sanas y más saludables para las personas. Nosotros buscamos cambiar la manera en la que las edificaciones se diseñan, se construyen y finalmente se operan, buscando que todas sean mucho más sostenibles. Muy importante hablar de la parte de operación y mantenimiento, la parte de operaciones, ya que muchas veces nos enfocamos mucho en el diseño y la construcción, pero creemos que es sumamente importante tener un enfoque también en la parte de operación y mantenimiento, ¿no? Que es lo que va a garantizar que la sostenibilidad de aquellas edificaciones diseñadas y construidas de manera sostenible se mantenga en el tiempo. En la siguiente diapositiva, les cuento un poquito más de qué es eficiencia energética. Y eficiencia energética en realidad es un concepto que obviamente mis colegas de NLX les van a hablar un poco más, pero es uno de los elementos principales de la construcción sostenible. Es probablemente uno de los más populares, uno de los más comunes, por la facilidad en la cual se puede medir. Es muy fácil recibir un recibo a fin de mes y comparar un mes versus el otro y ver el ahorro en el mismo papel, es muy tangible. Sin embargo, es uno de los muchos componentes de construcción sostenible, ¿no? No quería dejar de mencionar otros como el ahorro hídrico, la correcta selección de materiales, la calidad ambiental interior, la gestión eficiente para operaciones y mantenimiento y finalmente el proceso integrativo, ¿no? Tener a todos los actores relevantes en la misma mesa desde el día uno. Pero la eficiencia energética, de hecho, tiene un impacto en muchos de estos elementos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de eficiencia energética y hablamos de ahorro hídrico y estamos hablando, por ejemplo, de plantas de tratamiento de aguas residuales o sistemas similares, también hay un consumo energético para trabajar dichos equipos, ¿no? Entonces, es uno de los elementos que realmente es transversal a todos los elementos y categorías o características, o como quieren llamarlo, de construcción sostenible. Y muy importante también, y ahí pueden ver en la diapositiva las dos imágenes de ejemplo de qué es ser eficiente y qué es conservar energía, ¿no? Muchas veces usamos el término eficiencia energética, ¿no? Pero es muy diferente decir, estoy siendo eficiente con mi energía y estoy siendo conservadora con mi energía, ¿no? Conservar es simplemente yo apago la luz, ¿no? Porque no la necesito, ¿no? En cambio, ser eficiente es, bueno, la necesito, pero voy a asegurarme de que esa luz venga de una fuente sostenible, renovable, de ser posible, o sea una luminaria, por ejemplo, mucho más eficiente, ¿no? Poniendo el ejemplo de las luminarias, ¿no? En la siguiente diapositiva, les hablo un poco de los diferentes incentivos municipales que tenemos ya actuales en el país. Son municipales, pero también hay incentivos a nivel ciudad. Acá les he querido resumir algunos de ellos, principalmente los que están en la ciudad de Lima y dos que están en la ciudad de Arequipa y en la ciudad de Cusco y por supuesto el de Callao también. Esos son diferentes incentivos que se han desarrollado para promover que la gente construya sostenible, ¿no? Hemos estado hablando de los diferentes conceptos de construcción sostenible, estamos hablando de eficiencia energética y vamos a empezar a hablar de soluciones y proyectos, ¿no? Pero creemos que es muy importante situarnos un poco en el marco regulatorio y situarnos un poco en qué es lo que se está haciendo para que más gente opte por estas soluciones sostenibles, opte por ser eficiente en términos de energía, en términos de ahorro de agua y sea sostenible, ¿no? Entonces, en este cuadro pueden ver las diferentes ordenanzas de promoción de edificaciones sostenibles en los distritos de la ciudad de Lima, en Arequipa y en Cusco, y pueden ver que todos estos incentivos lo que les dan es altura adicional, ya sea con porcentaje o ya sea con cantidad de pisos. Y todos están sujetos a que los diferentes proyectos se desarrollen y cumplen con un certificado de certificación internacional, como lo son LEED, EDGE, BREEAM o algunos otros que les voy a mencionar en unos minutos, pero también algunas condiciones como retiros, techos verdes, en algunos casos paneles solares también, que nuevamente el equipo de NLX les va a mencionar un poquito más. En la siguiente diapositiva les hablo un poquito sobre las certificaciones que les acabo de mencionar. Entonces vamos a empezar con LEED muy rápidamente porque hay que ser muy respetuosos con el tiempo de todos esta mañana. La certificación LEED es la que más se utiliza a nivel global y es la que más se utiliza en nuestro país. Al día de hoy tenemos 121 proyectos certificados, los cuales empezaron a trabajarse, no todos, pero los primeros en el año 2010-2011. Quiere decir que en un poco menos de 10 años hemos llegado a tener 121 proyectos. Eso es un número bastante importante mencionarlo y recalcarlo, ya que es realmente un crecimiento bastante rápido del sector. Tenemos más de 175 proyectos en proceso y más de 2.7 millones de metros cuadrados ya certificados.
Esa es una certificación que tiene categorías, tiene niveles, muchas de las categorías están directamente relacionadas a las que les he mencionado hace unos minutos, y los diferentes niveles, certificado, plata, oro, platina, definen qué tan sostenible es el proyecto. De hecho, el 42% de los proyectos en el país están en el nivel oro. Eso quiere decir que estamos en un muy buen nivel. En la siguiente diapositiva les voy a hablar de otro sistema de certificación, la cual se llama EDGE. EDGE es otro sistema de certificación también para edificaciones sostenibles, muy popular en nuestro país también. Ella entró al mercado en el 2017 y tenemos ya 21 proyectos. Quiere decir que el crecimiento también es muy grande. Tenemos más de 105 en proceso y más de 200.000 metros cuadrados certificados. Un poquito menos que LEED, pero vamos encaminados. EDGE es distinto. Tiene solamente 3 categorías y es básicamente el estándar de 20-20-20, 20 de ahorro agua, de energía y de materiales. Y tiene lo que a nosotros nos gusta muchísimo, una plataforma totalmente gratuita que pueden entrar a buscarla en edgebuildings.com, en donde pueden ingresar unos datos básicos y les va a botar resultados muy rápidamente de ahorro de agua, de ahorro de energía, de emisiones de CO2, inclusive ahorros en cuanto a soles, retorno de interés, data muy interesante, ¿no? Con algunos datos muy básicos y es una plataforma gratuita, entonces a nosotros nos gusta muchísimo. Y en la siguiente diapositiva les hablo del tercer sistema de certificación con presencia en nuestro país. De hecho, hay más de 90 sistemas de certificación en el mundo, pero estos son los 3 que más proyectos tienen desarrollados, ya certificados y en proceso. Y esta es la certificación local del Fondo Mi Vivienda en alianza con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y básicamente es una certificación para los desarrollos inmobiliarios, pero lo interesante es que tiene un bono y tiene una tasa preferencial para los usuarios que deciden comprar una unidad de vivienda en dichas edificaciones. Hay más de 350 proyectos certificados en el país y estoy segurísima que en los próximos meses seguirá creciendo este número. Siguiente, por favor. Si bien en el último año actualmente me encuentro enfocada en el desarrollo de los proyectos de infraestructura eléctrica para el sector inmobiliario, pero vamos a ver en el siguiente slide cómo se viene desarrollando en los últimos años el panorama general en el sector inmobiliario. Si bien el crecimiento demográfico trajo consigo una transformación urbana, social y económica, se han ampliado todas las zonas urbanas, comenzó sobre todo el crecimiento vertical a partir desde el 2008. Muchas de estas construcciones han significado una renovación de cientos puntos de la ciudad, así como un símbolo de modernización. Es por ello que desde el 2016 en adelante se ve un crecimiento de más del 40%. En el siguiente slide vamos a ver en qué puntos, en el siguiente por favor, en qué puntos ahora va cambiando esta tendencia para el sector inmobiliario. Si bien en Lima cuenta con una gran demanda de más de 250.000 familias y una oferta de 24.000 unidades habitacionales, según las estadísticas señaladas por la Cámara de Comercio de Lima, el 2021, a pesar de la crisis de pandemia que estamos recuperándonos, el sector inmobiliario se proyecta muy positivamente porque tiene un crecimiento mayor al 7% y generando unas nuevas tendencias. ¿Y de dónde vienen estas tendencias que se debe de cumplir? Bueno, la finalidad todo radica en cumplir las metas del Acuerdo de París, que requiere que todos los países lleguen a emisiones netas de carbono alrededor del 2050. Si bien el rubro del sector inmobiliario no se queda ajeno para llegar a este objetivo. En el siguiente slide vamos a dar un poco más de detalle qué es la carbono neutralidad. Si bien la carbono neutralidad significa lograr que las emisiones de gas de efecto invernadero sean equivalentes a cero, y esta meta es a nivel global, es decir, el compromiso es tanto mío, tuyo y de todas las personas. ¿Cómo podemos hacer para generar esta carbono neutralidad y llegar a la decarbonización? Lo podemos generar mediante la energía de fuentes renovables, gestionando la energía, sembrando árboles, realizando eficiencia energética y apostando por la innovación tecnológica. ¿Y por qué es importante? Bueno, desde un punto de vista
de negocios, el obtener un estatus de una empresa carbono neutral le permite a las organizaciones acceder a importantes beneficios. Mencionaré eso por el momento 3, como es la imagen y posicionamiento, el cumplimiento de los requisitos regulatorios. Por ejemplo, el Perú ahora viene apostando a través de su Fondo Mi Vivienda el crear edificaciones sostenibles, y también potenciación de las ventas con respecto a que el nuevo consumidor también se va haciendo cada vez, día a día, mucho más responsable respecto con la sociedad y el medio ambiente. En la siguiente slide vamos a brindar un poco de más detalle de cómo NLX puede generar esta eficiencia energética. Un poco más para que nos conozcan como NLX, nuestro objetivo es brindarle a nuestros clientes tecnologías inteligentes, rápidas e intuitivas que les permitan vivir y controlar sus actividades económicas de una manera más sencilla y sostenible. Por ello, nuestra solución está basada en la digitalización, sostenibilidad e innovación. Estamos comprometidos con la carbono neutralidad y ayudar a las empresas y al sector inmobiliario en la transición energética, que es reemplazar la energía de fuentes fósiles por energía renovable. Dentro de ellos tenemos la electrificación y estamos fomentando la implementación de sistemas de utilización, aumentos de carga, líneas de transmisión y distribución en media y alta tensión. También aportamos por el uso de vehículos eléctricos. Como NLX, brindamos el suministro e instalación de cargadores para vehículos eléctricos, ya sean autos, van y buses, y nos encargamos de toda la ingeniería que se requiere para la instalación. El modelo que ven en la foto del lado derecho, es el Juice Box, ideal para edificios, condominios y centros comerciales. En la siguiente slide brindaremos otra solución de eficiencia energética que puede ser implementado en el rubro del sector inmobiliario, como vienen a ser los proyectos de luminarias LED interiores, ya que su bajo consumo de energía nos permite un importante ahorro energético, y esto se ve reflejado sobre todo en el pago de recibo de energía eléctrica, que pueden tener hasta un ahorro de un 80% en comparación con luminarias tradicionales. También tiene otros beneficios, que es su larga duración. Además son ecológicas porque no contienen mercurio y no dañan el medio ambiente, y además generan poca emisión de calor. También en el lado derecho pueden ver las luminarias exteriores LED con paneles solares. Si bien estas luminarias LED con paneles solares tienen diferentes aplicaciones y tamaños, pueden ser utilizadas para las áreas de parques, piscinas, caminos de condominio, fachadas de viviendas, que les permite tener ahorro también en el pago de energía. Las luminarias LED constan de 3 partes, por ejemplo, el panel, las baterías y las luminarias. La batería es la encargada de almacenar la energía durante las horas de radiación solar que se recepcionan a través del panel, y es posible configurar también la intensidad, ya sea al 80, 70 o 50%, y cuenta con sensores de presencia que se encienden automáticamente, y esto ayuda a generar un mayor ahorro. El beneficio es su larga duración, aproximadamente unos 25 años, es amigable con el medio ambiente y sobre todo reduce costos en la facturación de energía eléctrica. Bueno, es un poco de mi background. En estos 10 años de experiencia les podría comentar que justamente el sector eléctrico está en un cambio, está en una transición energética y en miras de la inserción de energías renovables, como son los sistemas fotovoltaicos. Siguiente. En este slide podemos ver un resumen de por qué se realizan estos sistemas fotovoltaicos o este aprovechamiento de las energías renovables, y es porque estamos comprometidos con los objetivos de sostenibilidad, de desarrollo sostenible de la ONU, donde en el punto 7, por ejemplo, se detalla hace mención a la energía asequible y no contaminante, y son estos sistemas fotovoltaicos que al sector inmobiliario le brinda un autoconsumo, claves para la reducción de la huella de carbono.
podemos ver en este ejemplo, en el lado derecho, que actualmente el Ministerio del Ambiente promueve este programa de huella de carbono, donde certifica y brinda un reconocimiento mediante estrellas a todas las industrias que contribuyen a la disminución de la huella de carbono, pero no necesariamente con sistemas fotovoltaicos, como mencionaba Gabriela y Francesca, también todos los servicios de eficiencia energética, desde iluminación, también contribuyen a esta disminución de la huella de carbono. Siguiente. Pero los sistemas fotovoltaicos, ¿qué beneficios brindan a la industria en general o al sector inmobiliario? Son beneficios y algo muy importante, que a todos nos importa, que es el ahorro en la facturación eléctrica. Entonces, esto da la señal de que proyectos de este tipo tienen una rentabilidad, los cuales los hacen bastante atractivos al momento de evaluarlos. Brinda al cliente autoconsumo, como vemos en el cuadro inferior, un autoconsumo eléctrico donde ya no depende en el 100% de la energía que proviene de la red, sino que está autoproduciéndose su energía, ¿no? Entonces, con ello se reducen las emisiones de CO2 y contribuyen al desarrollo sostenible. En Enel X apoyamos a las industrias desde el diseño, la ingeniería y construcción, desde que un proyecto puede estar en planos o cuando ya un proyecto está construido y nosotros nos adecuamos en el espacio disponible que puedan tener en sus instalaciones para poder colocar estos paneles solares, como podemos ver en el siguiente slide, para poder realizar un dimensionamiento de un sistema fotovoltaico. Analizamos la ubicación, en este caso de los edificios, un edificio en Lima o en provincia, pues desarrollamos proyectos a nivel nacional, identificamos un área disponible porque los paneles solares que se colocan tienen un área estándar aproximadamente de 2 metros cuadrados, y es importante definir en qué área del techo o de las instalaciones puede ser necesario o hay un área disponible para poder colocar estos paneles, ¿no? Entonces analizamos también, como dice en el punto 13, el diagrama unifilar eléctrico, para saber a qué tablero se realizaría la conexión eléctrica de este sistema fotovoltaico. Y algo muy importante, revisar los planos de infraestructura, porque los paneles solares tienen un peso aproximadamente de 25 kilogramos. Entonces se tiene que evaluar, se tiene que realizar también un análisis de la estructura, como le digo, desde el diseño de la concepción o cuando ya está construido, para ver si es que la estructura donde se proyecta es adecuada para poder poner estos paneles solares. Entonces analizamos también, como mencionamos en el punto 5, el consumo de energía eléctrica con el objetivo de dimensionar un sistema que no entregue energía a la red. Es decir, que tratamos de que el 100% de la energía que generan los sistemas fotovoltaicos sean aprovechados por la industria. Porque no se podría, al menos por el tema regulatorio, inyectar energía a la red. Entonces, el sistema está dimensionado para no inyectar energía a la red y de que no pueda haber esas pérdidas para el cliente y que aproveche el 100% de la energía que producen los sistemas fotovoltaicos. También brindamos una asesoría en sus registros de electricidad, en sus registros de consumo, de repente para una mejor gestión de la demanda y que estos ahorros puedan ser bastante atractivos. En el siguiente slide podemos ver un esquema de lo tradicional. Podemos ver que el cliente es un ejemplo de un edificio que puede consumir 122.000 y tantos kilowatt hora anuales. El 100% se abastecen de la red. Entonces, eso quiere decir que toda la energía que está proveniendo de la red la va a pagar, en este caso, a la tarifa regulada, que es los 0.58 soles por kilowatt hora. Es decir, su costo de energía son como 71.000 soles anuales, ¿no? Eso es cuando dependes netamente de la red eléctrica. Pero en estas soluciones con sistemas fotovoltaicos, el esquema cambia un poco. Como podemos ver, ya no solo dependo o estoy conectado a la red, sino que yo también tengo un sistema de autoconsumo mediante paneles solares. Entonces, la energía, yo voy a seguir consumiendo los 122.640 kilowatt hora, pero ya no voy a requerir el 100% de la red, sino que un porcentaje va a provenir del sistema fotovoltaico. Entonces, ¿dónde está el ahorro? Justamente
el costo de energía es lo que yo tomo de la red. Entonces, ahí va a haber una reducción porque ya voy a tener un autoconsumo. Y si hacemos la diferencia, podemos ver que un sistema de este tipo podría brindarle anualmente un ahorro de, bueno, aproximadamente 2.900, o sea, casi 3.000 soles de ahorro por autoconsumo. Entonces, este tipo de proyectos puede costar de 3 kilos, no sé, entre 10.000 o 15.000 soles, y imaginemos que en el peor de los casos son 15.000 soles, entre los 3.000 soles de ahorro que tengo anual, tranquilamente el retorno de la inversión no debería pasar el año 5, ¿no? Lo cual convierte estos proyectos, esos sistemas fotovoltaicos rentables, lo cual es bastante atractivo para la industria. Siguiente, por favor. Este es un caso, un ejemplo de acá en Lima, en San Miguel, porque muchas veces salen las preguntas de que en Lima no se puede colocar sistemas fotovoltaicos porque hay Lima gris, que hay muchas nubes, pero este es un caso de éxito acá en San Miguel, es un sistema fotovoltaico que está operando ya en Lima, se ha aprovechado el área disponible en el techo. Bueno, acá para este sistema el ahorro se calculó para cerca de 2.400 soles anuales para un proyecto de 20 años, podría ser 20, 25 años. Entonces, estamos hablando, si el retorno de la inversión ocurrió al año 5, y este es un proyecto que puede durar 20 o 25 años, entonces yo podría tener ahorros por 20 años, o sea que podrían ser tranquilamente más de 50 o 60.000 soles durante todo el periodo de vida útil del proyecto. Como podemos ver en el siguiente slide, también hemos desarrollado proyectos, pero off-grid, es decir, que no están conectados a la red y que utilizan sistemas de baterías, en este caso para iluminación de parques. Es decir, ya no estoy conectado a la red, sino que estoy 100% autónomo. La energía es captada por los paneles solares y es almacenada en las baterías para, en este caso, iluminar en las horas de noche. Y ya para terminar, en el siguiente slide podemos ver el último proyecto ejecutado. Aquí, como se ve en la gráfica, es un sistema también pequeño de 3 kilowatts. Son aproximadamente 10 paneles, como se ve en la figura, están ubicados en el techo del edificio. Y en este caso, este proyecto tiene una certificación de edificio sostenible, como lo mencionó Francesca. Él cumplió los requisitos para acceder al bono verde, lo cual se ha transferido en un beneficio también económico para la inmobiliaria y los clientes que puedan acceder a estos departamentos. Entonces, hasta acá hemos visto los casos de éxito que hemos tenido en Perú. Y ahora voy a dar pase a Gianfranco Patrone. Súper interesante escuchar también las experiencias que están pasando en lo práctico y también de lo que nos comentaba Francesca respecto a los incentivos que hay con estas tecnologías. Sabemos que no solamente en Perú, sino que en todos los países hay siempre barreras de entrada respecto a las inversiones en estas nuevas tecnologías y todos los beneficios que puedan atraer distintas actividades desde gobierno, además de beneficios que tengan los propios clientes, muchas veces no solamente con el ahorro, sino que algunos beneficios adicionales en tasas de créditos hipotecarios y en distintos incentivos que tengan como beneficio adicional son muy bienvenidos. Así que nada, yo les voy a comentar un poco de nuestras experiencias y algunas soluciones que hemos visto. Yo llevo harto tiempo trabajando en el grupo Enel, más de 6 años. Soy ingeniero civil mecánico y me dedico a todas las soluciones en nivel industria en términos de energías renovables y distintos tipos de soluciones. Vamos a la próxima lámina. En términos generales y solamente como introducción, nosotros acá a nivel local a nivel Chile, partimos con algunas iniciativas con edificios eléctricos hace mucho tiempo y eso empezó a mostrarles al mercado que habían distintas alternativas y beneficios en el uso o en el mejor uso de la energía. Como decía Francesca, no es dejar de usar y apagar, sino que es empezar a usar un poco mejor esta energía. En el fondo, no afectar el confort de las personas. Y ya hoy día, en distintas iteraciones, distintos casos de éxito y curvas de aprendizaje, nos han ido mostrando
que hoy día ya podemos empezar a hablar de un ecosistema de soluciones dentro de estos edificios y clientes inmobiliarios. Aquí ya se pueden empezar a integrar distintas tecnologías, como nos comentaba Edward, soluciones fotovoltaicas para el autoconsumo o autogeneración de energía solar, infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, soluciones para la climatización, el agua caliente sanitaria, del uso de los residentes, y todo integrado y buscando en un mix el cómo poder aportar el menor costo operacional que en el fondo se transfiera en un beneficio directo a las personas. Siempre buscando, ojalá, también el que estas energías sean lo más limpias posible, que es hoy día todo el foco donde están todos los países buscando cómo descarbonizar la matriz energética. La buena noticia es que en general todas las fuentes de generación y en la mayoría de los países están cambiando, por tanto el uso de energía eléctrica en general está siendo cada vez más beneficioso en términos de emisiones también. Vamos a la siguiente slide. Hoy día, en términos concretos, que hemos visto que está pasando en el mercado, estábamos acostumbrados años atrás en un mercado muy unidireccional, que las grandes empresas de generación entregaban energía al sistema de transmisión nacional, y luego las empresas de distribución, las empresas de distribución de energía, le entregaban energía a los usuarios finales, sean edificios, casas, empresas, y uno utilizaba la energía que le llegaba. Hoy día el modelo en general está cambiando mucho, ya las redes se transforman en un activo mucho más digital y mucho más dinámico. Ya no es solamente recibir energía, y como nos mostraba Edward, ya se empieza a interactuar con la red, se puede empezar a jugar y a utilizar distintos activos que permitan en el fondo operar en la red eléctrica. Se empieza a incorporar los sistemas de almacenamiento de energía, los sistemas de autoconsumo o autogeneración de energía a través de energía solar fotovoltaica u otros medios. Entonces ya el consumidor pasa a tener un rol mucho más activo en el mercado eléctrico. Ya no es solamente alguien que recibía energía, sino que hoy día participa con un rol activo, empieza además de interactuar con el sistema eléctrico, empieza también a ver cómo usar bien su energía, en qué horario me conviene usar la energía, en qué horario no, y eso cómo lo puedo ir compensando, almaceno en horarios caros, uso en horarios baratos, o gasto energía en horarios baratos para usarlo en horarios caros, y así hago un poco de eficiencia económica también con mis propios consumos. Hoy día los clientes ya es algo mucho más dinámico, las empresas mucho más dinámicos, y están insertos en esta flexibilidad de la red eléctrica. Vamos a la siguiente slide. Yo les quiero mostrar, solamente para contarles un poco de algunas experiencias, y les traje 3 o 4 proyectos con casos concretos. Este es un proyecto que terminamos hace bastante poco, que pusimos en operación hace alrededor de un mes, en el cual es un edificio de oficinas que están en la ciudad de Santiago de Chile, donde quisimos ir también un paso más allá, tratando de innovar con soluciones, y tomamos las fachadas norte y norponiente del edificio completa, que originalmente eran de material inerte. O sea, en general a estos edificios de oficinas igual se les ponen muros cortinas, que se llaman, que uno invierte bastante en que el edificio se vea bonito, pero no genera nada. Entonces, en las conversaciones con nuestros clientes le dijimos, oye, ¿qué pasa si utilizamos, en vez de este gasto que ibas a hacer en infraestructura que no genera nada, la utilizamos para generar energía? Y les pareció interesante. De hecho, visitaron unas instalaciones parecidas en Nueva York, lo tomaron como idea y lo sacamos adelante, lo terminamos hace bastante poco. Es un proyecto bien bonito, hoy día ya está construido, un edificio del orden de 24 pisos, y tiene la cara norte y norponiente del edificio con fachada solar fotovoltaica, con paneles y un sistema de estructuras especiales para ello. Y además, en la parte alta del edificio, hicimos un parque solar también para generar energía eléctrica. Toda esta energía eléctrica se va a una distribución interior del edificio, pero además en el subterráneo estamos instalando en este momento, de hecho, del orden de 20 estacionamientos para vehículos eléctricos. Entonces la idea es un poco cerrar este círculo del uso de la energía, el cómo la electromovilidad, que hoy día ya está siendo un actor referente, un protagonista en la vida de nosotros, pero además estos autos se cargan con energía renovable generada on-site y no en alguna planta en algún otro lugar de Chile. Entonces,
Este es un primer ejemplo que hoy día ya está funcionando. Un desafío grande, pero que lo pudimos llevar adelante. En el siguiente, acá también proyectos que en Chile se llaman de clientes multifamily, que son en el fondo empresas que compran edificios para operarlos y arrendárselos a otras personas. Por tanto, todo el OPEX y todo el costo operacional de estos edificios es un golpe directo en el flujo de caja de estos clientes. Entonces, todo lo que ellos se puedan ahorrar son ingresos directos a su resultado, a su negocio. Entonces, hicimos un sistema en el cual tomamos una central térmica, en este caso, que ya estaba operando, la renovamos, le pusimos un sistema de eficiencia energética con monitoreo, con cambios dinámicos en los equipos térmicos. Hoy día el edificio se adapta de manera directa y de manera dinámica a la demanda en tiempo real de los mismos usuarios, y eso generó una eficiencia del orden de un 44%, y nosotros nos habíamos comprometido con el cliente con una eficiencia del 24%, o sea, estamos hablando de un 20% de sobrecumplimiento, y eso está haciendo que el proyecto se pague por su propia cuenta y además le deje un beneficio positivo al cliente de manera directa. En el siguiente slide, en el siguiente caso, también vamos a poder ver otro proyecto que hicimos con Inmobiliaria Echeverría Izquierdo en Chile, donde también desde la fase inicial de proyecto, como nombraba Edward, cuando uno parte y está todo esto en planos y el edificio no está construido, pudimos mirar cómo integrar y sacar una solución antigua sin tecnología y integramos una solución con bombas de calor, con sistemas de recuperación de energía del aire circundante y además con autogeneración solar fotovoltaica. Acá, ¿qué es lo que hicimos? Toda la generación solar fotovoltaica se abastece y se inyecta en la demanda de energía eléctrica de las bombas de calor. Estas bombas de calor generan agua caliente, pero generan agua caliente durante todo el día y la almacenamos en estanques de agua caliente. Por tanto, creamos ficticiamente unas baterías de agua caliente. Y generalmente, bueno, sin pandemia y con las cosas que están pasando hoy día, cuando operábamos de manera normal, las personas ocupan su agua caliente o en las primeras horas de la mañana o en las últimas horas del día, y ahí se ocupa toda esta energía térmica a una eficiencia global de un 51%. En el caso siguiente, vamos a poder ver también algo parecido. Acá la diferencia es que ya pudimos empezar a incorporar tecnología en bombas de calor con sistemas variables, mucho más eficientes que las anteriores, también con un monitoreo mucho más detallado también de la operación del edificio, y tenemos, de hecho, en tiempo real, desde mi computador veo cómo opera esta central térmica en todo tiempo. Acá logramos una eficiencia también mucho mayor, dado que la componente de paneles solares acá en este caso fue bastante mayor también. Y en el último ejemplo que quise mostrarles, hicimos ya una mezcla mucho más osada. Acá integramos generación solar fotovoltaica, pero también generación solar térmica. Pusimos paneles solares, pero que precalientan el agua. En este caso no generan energía eléctrica, sino que generan energía térmica. Todo el agua de la red pasa por este sistema solar térmico, se precalienta para luego tomarlo con las bombas de calor, almacenarlo para el uso de todos los usuarios de este edificio, y además el consumo eléctrico de las bombas de calor está subvencionado por el parque solar fotovoltaico que está en el tejado. Este edificio, para que se hagan una idea en términos, en números reales, o edificios de este tipo operaban en un ratio del orden de $12 por metro cúbico del agua caliente. El costo del agua caliente era $12 por metro cúbico. Hoy día, en este proyecto, con números reales, después de 3 años de operación, estamos alcanzando el orden de los $4 a $5 el metro cúbico de agua caliente. O sea, se fija en un ahorro del orden de un 60%. Y además, primero, en un edificio 100% eléctrico, que además incorporamos en sus departamentos un sistema de monitoreo, gestión de la iluminación interior, cámaras de vigilancia a través de una aplicación, y además incorporamos en el parking del edificio estacionamientos de vehículos eléctricos. Entonces hicimos de este edificio un ecosistema bastante interesante, donde pudimos integrar sistemas solares térmicos, sistemas solares fotovoltaicos, bombas de calor, mucho ahorro del orden de un 60% de ahorro en el uso del agua caliente sanitaria, y además
otros beneficios de la energía eléctrica en torno al uso o a la integración de la electromovilidad y el control de iluminación y calefacción eléctrica al interior de los departamentos. Vamos a la siguiente. Bueno, y esa fue mi presentación, así que yo les dejo a Eduard. Muchas gracias. Hola, Gianfranco, muchas gracias por la presentación y pues, invito a Francesca y a Natalie que puedan encender sus cámaras, por favor. Francesca. Buenísimo. Ahora creo que tenemos tiempo para unas preguntas. Angelita, creo que nos puedes ir pasando las preguntas para ir contestando, que de hecho hay bastantes consultas de los participantes y estamos acá atentos a poder contestarlas. Excelente, Eduard, muchas gracias. Tenemos la primera pregunta, de hecho, para ti. Aldo nos comenta de que durante la presentación habías indicado de que los paneles solares son altamente rentables. ¿Cuál es la rentabilidad de estos proyectos fotovoltaicos? Claro, muy buena pregunta y eso depende bastante, la verdad, de la experiencia que hay en el sector eléctrico, de la tarifa que pueda tener un cliente. En el ejercicio que hicimos, es un cliente, una tarifa BT5 que también paga toda la energía que consume a una tarifa fija, ¿no? Que es la tarifa más alta que puede existir. Y en ese caso estaríamos hablando de un retorno de inversión en año 5 o año 6, o sea, para ese tipo de proyectos. Pero si evaluamos ese proyecto para un cliente libre, de repente el periodo puede ser mayor, ¿no? Porque en el mercado libre los precios pueden ser mucho menores al mercado regulado. Excelente, Eduard, muchas gracias. Pasamos ahora con Francesca. Tenemos una consulta de Milagros. ¿Cuál es el procedimiento para la obtención de las certificaciones mencionadas, LEED y EDGE, en las edificaciones sostenibles y cómo se puede acceder a ello? Gracias, Ángela. Bueno, el procedimiento para una edificación que decide certificarse en realidad es bastante simple. Generalmente muchas empresas nos contactan o lo hacen directamente. Las que nos contactan es porque no están seguros cuál de las dos certificaciones elegir y quieren una pequeña ayuda, un poco de orientación para ver cuál se adapta mejor a su proyecto. Luego, la idea es que los proyectos, digo la idea porque no siempre sucede, pero la idea es que los proyectos decidan certificar desde el día 1 para que puedan incorporar dentro de todo el proceso de diseño y construcción de su proyecto las diferentes estrategias de certificación. En la gran mayoría de proyectos existe la figura llamada el consultor de sostenibilidad, ya sea LEED o EDGE, que los acompaña durante todo el proceso de diseño y construcción, les va diciendo qué se debe hacer, qué tipo de materiales se deben especificar, qué tipo de cosas se pueden hacer, especificar, ¿no? La idea no es que haya un sobrecosto, la idea no es cambiar por completo el proyecto, la idea es que se adapte el proyecto a los requerimientos de estas certificaciones y se trabaje en conjunto y se hagan las modificaciones que se deben hacer para que cumplan y que al final del proyecto, luego de un par de meses como máximo de realmente debería ser, se haga la evaluación del expediente de certificación y se obtenga la certificación, ¿no? O sea, no es que el proyecto termine y recién se certifica, la idea es que acompañe durante todo el proceso del proyecto y no dilate la finalización del proyecto y también lo óptimo es tratar de no elevar los costos, ¿no? Muchas gracias, Francesca. Ahora pasamos con una pregunta para Eduard, de parte de Adolfo. El dimensionamiento de los paneles fotovoltaicos es importante para la captación, pero me gustaría saber qué opciones cuenta Enel para poder obtener una mejor captación de los rayos solares sin perder la armonía de los espacios en las azoteas. Es una muy buena pregunta. Yo voy a iniciar respondiendo, pero después también se la voy a pasar a Gianfranco, porque me parece que en Chile tienen bastantes soluciones de sistemas fotovoltaicos con este tipo de tecnologías. En lo que respecta a la armonía, muchas veces conversamos con los arquitectos, en el caso de edificios, para que puedan ser tanto, o sea, del hecho de la instalación del panel fotovoltaico pueda ser también visiblemente atractivo, ¿no? Entonces es algo que los paneles fotovoltaicos, o sea, como vimos en las imágenes, son bastantes
atractivos ante la vista. Entonces, eso dentro de un diseño para un edificio lo hace bastante atractivo, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones sobre ello? Una ubicación en los techos para que pueda tener una visibilidad y de repente también paneles bifaciales, como es en el caso de este proyecto de Nueva Córdoba, Gianfranco. Creo que ahí se utilizaron estos paneles bifaciales y es lo que hace también bastante atractivo visualmente a este proyecto que la verdad a mí también me gusta bastante. No sé si ahí nos podrías comentar algo sobre esta tecnología del proyecto Nueva Córdoba. Sí, claro. Y Edward, antes de comentarles un poco eso, respecto a la pregunta que te hacían anterior, la rentabilidad, si bien según la tarifa eléctrica les da 5 años en el caso que sea, lo importante también que consideran es que son activos que tienen una vida útil muy extensa. Estamos hablando de activos que en general los fabricantes de paneles garantizan del orden de 20 a 25 años como generación base de un 85% del valor nominal. O sea, que dicen que al año 25 el panel va a estar generando una capacidad mínima de un 85% de su capacidad, o sea, que es muchísimo. O sea, significa que en 25 años más aún le queda un 85% de vida de generación o de capacidad de generación a ese panel. Además de toda la otra infraestructura, pero son activos que se pagan en menos de 10 años, pero luego queda mucho tiempo para percibir solo ingresos. Entonces, si bien son negocios a largo plazo, pero tienen una vida útil muy extensa. Y por eso mismo se están invirtiendo mucho en las plantas de generación. En el caso, Edward, del proyecto de Nueva Córdoba, ahí efectivamente los arquitectos, ahí hay como distintas opiniones. Hay personas que quieren como un poco ocultar, que se vea poco, y generan algunas estructuras para que el panel no se vea, o algunas parrillas, generalmente en estas azoteas, para que pase un poco desapercibido. Pero también hay otros arquitectos que han visto en estas soluciones como algo atractivo. Y eso les gusta mostrarlo. Y de hecho, ven a nosotros en este caso nos preguntaron cómo podíamos hacer que se viese y que se notara desde la calle que había una celda solar, no que pasara, porque hay tecnología de paneles, por ejemplo, de capa fina, que parecen como un vidrio polarizado. Y cualquier persona podría decir, oye, eso es un vidrio, ¿no? Y ellos no querían, ellos querían que la celda se viera, porque querían generar también un impacto en que se viese que la solución solar fotovoltaica estaba integrada en el propio edificio. Y ahí se puede iterar con distintas tecnologías, o sea, hay paneles monocristalinos, policristalinos, que van cambiando las tonalidades o cómo se ven las celdas. Y luego, como tú decías también, Eduard, tecnologías bifaciales o de capa fina que un poco buscan captar energía en radiación directa y difusa, que en el fondo es la radiación que no llega directamente al panel, y los otros que permiten un poco de esta eh, transparencia hacia el interior, que en el fondo es como un polarizado, pero que también generan energía. Así que soluciones hoy día en general hay muchas, hay hartas alternativas, y va a depender mucho qué es lo que busquen, eh, sacarle provecho, si quieren que se vea, que no se vea, cómo se ve, cómo se integra en la arquitectura del edificio, y cómo además de la generación de energía se le pueden sacar otros beneficios en la arquitectura. Muchas gracias, Edward y Gianfranco. Pasamos con una pregunta para Francesca. Dani consulta, ¿las certificaciones LEED y EDGE también se da para edificios ya construidos? Sí, sí, Ángela. De hecho, ambas certificaciones tienen tipologías para edificaciones que ya existen, lo cual las hace mucho más flexibles y atractivas porque, bueno, no hemos hablado tan al detalle, se ha mencionado un poco, me parece que Edward o alguien más de NLX mencionó un poco sobre los compromisos del país hacia el cambio climático, el Acuerdo de París, y uno de los compromisos es reducir nuestras emisiones al 2030 en 30% de ahorro de emisiones para el año 2030, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente todas las certificaciones están bastante alineadas en tratar de llegar a estas metas, ¿no? Entre algunas cosas. Muchas gracias, Francesca. Ahora tenemos una consulta para Gianfranco. Eh, Pilar consulta
En el caso de la fachada solar fotovoltaica, ¿han tenido algún inconveniente con los vecinos cercanos generado por el reflejo solar? Si es así, ¿qué medidas tomaron para solucionarlo? No, no hemos tenido ese problema. En general, esta es una zona en Santiago, en la comuna de Las Condes, que en general es una zona que se compone de muchos de estos edificios y que están generalmente forrados en especies de vidrio, que es común que se vea este efecto como medio de reflejo. Ahora, el, el panel que nosotros utilizamos para la fachada, primero hicimos un estudio de todos los edificios aledaños, no buscando solamente el efecto del reflejo, sino que buscamos también el cómo generaba la sombra de los otros edificios en la generación de energía. Entonces buscamos también cuáles eran las fachadas mejores para instalar este sistema que afectaran a otro edificio y que además el edificio se viera lo menos afectado posible en términos de generación. Pero además la celda o en un panel, cuando tengan la oportunidad de conocerlo y se acerquen a uno, se van a dar cuenta que en general no genera este efecto tan como el vidrio como brillante como de encandilar. De hecho, a mí me ha tocado ver algunos edificios, no en Santiago, en regiones, que pasa esto que les ponen algunos vidrios un poco más espejos y que se genera este efecto un poco molesto hacia las personas. Pero a nosotros no nos pasó, pero nos preocupamos también de hacer un análisis de cómo esto impactaba en otros edificios y cómo los edificios aledaños impactaban en la propia generación del proyecto. Muchas gracias, Gianfranco. Y continuando con tu participación, aquí tenemos otra consulta. Actualmente Sí. Chile es una potencia de energía fotovoltaica a nivel de toda Sudamérica. ¿Cuáles fueron los principales hitos que llevaron a Chile a obtener más del 11% de potencia solar instalada y consideras que los mismos podrían ser replicados en el Perú? O sea, yo creo que ahí hay distintos mercados. Chile se ha movilizado mucho en dos mercados, en la generación distribuida, que es un poco lo que hemos conversado hoy día, y viene con una curva de crecimiento bien grande, pero eso siempre apalancado de cambios regulatorios o incentivos regulatorios que lo permitan. Y eso es súper importante. Ahí un poco yo me imagino que Francesca está trabajando siempre ahí con las entidades de gobierno para buscar cuáles son las mejores palancas que ayuden a que estos cambios pasen. Entonces, de hecho, se permitió, por ejemplo, en Chile, que los sistemas solares fotovoltaicos inyectaran energía a la red cuando eras cliente regulado o no libre. Entonces, eso permitía que si tú tienes una casa o un edificio, que generes energía no necesariamente en los horarios en los cuales los consumas. Entonces, puedes interactuar un poco con la red. La red pasa a ser como una gran batería, por así decirlo. Entonces, eso empieza a permitir, con algunas condiciones siempre, con revisiones del regulador y de las empresas de distribución de energía eléctrica, pero eso permite en el fondo viabilizar que tú instales energía fotovoltaica independiente de cómo se comporta tu curva de consumo. Y a nivel de generación, bueno, Chile y Perú tienen una de las radiaciones más grandes del mundo. O sea, cuando uno habla de la zona norte de Chile o la zona sur de Perú, habla de valores que son ridículamente altos para proyectos de generación de energía. Y a nosotros nos pasa mucho porque en la zona austral de Chile, pasa que nos dicen, oye, yo no tengo la radiación de Calama o de la parte norte como para hacer un proyecto fotovoltaico, y en verdad, no sé, Puerto Montt tiene la radiación parecida de Alemania, la zona más sur de Chile tiene radiaciones como en Alemania, donde se utilizan mucho estos sistemas. Entonces, nuestra región en general, Perú, Chile, tiene una radiación que permite que estas tecnologías tengan una muy buena capacidad de generación. No es lo mismo instalar este panel en Chile o Perú o que en otros países. Entonces, ese recurso solar hay que aprovecharlo, pero se tienen que dar varias cosas, o sea, regulaciones. A nivel de generación, se estableció también un precio de compra de energía que se llama precio estabilizado para que los inversionistas en plantas solares pudieran evaluar su negocio en un plazo razonable como para poder atreverse. Y eso generó el cambio en general. Estos cambios regulatorios y estos hitos han provocado que las empresas se atrevan y que esto en el fondo es sin retorno. Hoy día en Chile los números crecen y crecen todos los días.
Muchas gracias, Gianfranco. Ahora, por un tema de tiempo, pasamos a las dos últimas preguntas. Gaby, esta pregunta la realiza Adolfo. ¿En cuánto asciende el porcentaje de ahorro de los beneficios que nos otorga la iluminación eficiente en las edificaciones sostenibles? Muy buena pregunta, Adolfo. Si bien una forma rápida de implementar o hacer eficiencia energética es implementando luminarias LED para los interiores en los proyectos inmobiliarios, y esto te permite hasta un 80% de ahorros con respecto a una luminaria incandescente o luminaria tradicional. Y este 80% se ve reflejado en reducirse esta energía en tu consumo o tu facturación eléctrica. Muchas gracias, Gaby. Y continuando nuevamente contigo, tenemos una consulta de Juan. ¿Es necesario que el panel solar tenga un porcentaje de inclinación específico? Tengo entendido que dependiendo su localización, es necesario de que se pueda orientar los paneles y puedan contar con un cierto tipo de inclinación para tener una buena radiación. Sugiero, tal vez Edward puede brindarnos mayor datos técnicos sobre las instalaciones de paneles solares. Ahí solo en una línea es importante la inclinación de acuerdo qué tan cerca esté ubicado del Ecuador, ¿no? O sea, quizás está más cerca del Ecuador o en el Ecuador puede ser sin inclinación. En Lima quizás unos 12, 15 grados, de repente para Chile es una inclinación un poco mayor, ¿no? Quizás por arriba de los 20 grados, 20, 25 grados. Creo que esa era la última consulta, pero vimos a Francesca con la mano levantada y quería complementar algo que mencionó Gianfranco. Sí. Sí, Francesca nos... Muy rápidamente, no, me llegó un mensaje de WhatsApp que me decía que aclare un poquito lo del 30% de las que tenía que ver con las edificaciones existentes cuando hicieron la pregunta de las certificaciones para edificios existentes, y es que dentro del compromiso de reducción de emisiones del 30% para el año 2030, el movimiento global tiene este compromiso de reducir 30% en el 2030, que sean edificaciones neto cero carbono, y para el 2050 que sean todas las edificaciones neto cero carbono, ¿no? Eso quiere decir que herramientas como certificaciones que ayudan a que edificios que ya existen se certifiquen y logren estas metas de emisiones neto cero carbono ayudan a cumplir las metas de los países, ¿no? Solo quería complementar eso.